Sin embargo, habíamos visto que pues hay ciertas consideraciones al momento de trabajar con un invernadero, ¿no? ¿Por qué? Porque se modifica un poco la condición del mismo. Entonces, si ustedes se fijan, aquí no tenemos surcos, pero habíamos comentado que sí tenemos pasillos, tenemos área de plantas, pero también en los extremos podemos o no tener cierto comportamiento diferente, ¿no? Entonces, no obedecen como tal a los cálculos que habíamos hecho, pero sí respetan un poco el cómo calculamos, ¿no? Tomando en cuenta que pues aquí teníamos lo que son hileras, teníamos distancia entre plantas y podíamos nosotros calcularlo exactamente de la misma forma que lo hacíamos a cielo abierto o como lo habíamos trabajado nosotros, ¿no? De tal forma que vamos a hacer un pequeño ejercicio en donde se vea esto que estamos comentando. Y voy a tomar de ejemplo un invernadero, no sé, las medidas que tiene, a lo mejor que sean de 50 por 20. Estas son las que tiene, por ejemplo, el invernadero que está en la escuela. 50 metros por 20 y al final de cuentas tendríamos nosotros 1000 metros cuadrados. ¿Sale? Sí se ve lo que estoy haciendo, ¿verdad, muchachos? Sí, profe. Ok. Bien, muchachos, entonces lo que les decía es que tiene mucho que ver el acomodo que nosotros hagamos, el espacio que tengamos disponibles y cómo nosotros tengamos distribuidos los cultivos dentro del invernadero. De tal forma que, por ejemplo, en el invernadero de la escuela nosotros tenemos una línea de postes en esta parte del centro y eso hace que por lo menos esta sea una nave y esta sea otra nave. ¿Sale? Entonces, esto afecta en el sentido de que, por ejemplo, una línea no puede ir sobre estos tubos que están aquí, entonces tenemos que movernos o tenemos que adaptar, ¿no? En algunas ocasiones los tinacos del riego los tienen aquí adentro, entonces ocupan espacio efectivo dentro del invernadero, entonces les digo, aquí no hay como que un rango, un estándar o algo que tomamos en cuenta, sino más bien cómo podamos distribuir el cultivo. Hay invernaderos también muy grandes en donde respetamos nosotros un pasillo en el centro, a lo mejor tenemos dividido en 4 áreas el invernadero, entonces tenemos este tipo de comportamientos y la superficie efectiva en realidad nada más sería esta, ¿sale? Y ahí les digo, no hay cómo podamos nosotros prever cómo está acomodado el invernadero más que hacer una visita y a partir de esa visita ver cómo se tiene esto establecido, ¿no? Entonces vamos a partir de un invernadero en donde a lo mejor no tenemos todas estas divisiones, no tenemos todas estas cosas, ni el tinaco está dentro, y Oye, sí, vamos es a que es tomar hermoso, oye. un invernadero en el cual nosotros a lo mejor tenemos 1 metro de distancia en la parte de atrás, 2 metros en la parte de adelante. Estos normalmente se dejan para accesar, para cosechar, para juntar a los que van a trabajar. No sé, normalmente son medidas como estándares, pero les digo, va a depender de cada aprovechamiento. Eso, si ustedes se fijan, ya nos quita 3 metros de cultivo. Entonces aquí simplemente este espacio ya no se va a poder utilizar. A lo mejor aquí tengo las líneas de riego, entonces no puedo poner plantas hasta el final, ¿no? Y a lo mejor aquí voy a utilizar este espacio para poder moverme. Eso me deja con que la superficie que tenemos nosotros para cultivar en realidad sea esta, ¿no? 50 menos 3 quedarían 47 metros de largo para poder nosotros trabajar, ¿sale? Lo mismo pasa en los laterales. El problema es que no puedo quitar yo 1 metro de cada lado porque ahora sí ya me quedo con muy poco espacio. Entonces vamos a aplicar alguna otra fórmula para ver en qué espacio vamos a utilizar, ¿sale? De tal forma que, bueno, aquí lo único que estoy haciendo es que en vez de trabajar con 50 metros, ahora voy a trabajar con 47 metros, regresándonos un poco a la imagen de aquí. Entonces, acá en la entrada a lo mejor dejo un poco de espacio para poder ingresar y acá en la parte de atrás a lo mejor tengo las líneas de riego y por eso dejo el otro espacio disponible, ¿no? Entonces es lo que estoy haciendo aquí. Ya no parto como en la vez pasada que estábamos haciendo el ejercicio de 50 metros, sino ahora nada más tengo 47 metros cultivables. ¿Ok? Después, ¿qué va a pasar? Que dependiendo del acomodo que tengamos nosotros en el invernadero,
vamos a hacer los cálculos diferentes. De tal forma que, por ejemplo, este que tenemos nosotros aquí, si ustedes se fijan, tenemos pasillos de .90 y tenemos espacios de plantas de .50. Podemos trabajar con estas medidas o podemos trabajar con otras. Vamos a ver cómo sería esto. Si ustedes se fijan, ahorita la planta estaría así. Nosotros tenemos una bolsa aquí, tenemos una bolsa acá. La sumatoria de estas bolsas sería de estos 50 centímetros. Y después tenemos que de aquí hasta acá nosotros tenemos 90 centímetros, ¿no? Y aquí tendríamos otra vez otras dos bolsas. ¿Sale? Y así hasta que se acabe el invernadero. Entonces, esto indica que pues en 50 centímetros nosotros tenemos dos bolsas. Tenemos que identificar también que de acuerdo al cultivo va a ser el tamaño de estas bolsas. Entonces aquí podríamos decir que a lo mejor miden 20 centímetros y 10 aquí en medio, ¿no? Si tenemos un cultivo más grande, pueden medir más grandes las bolsas o más chicas. Entonces esto va a ser simplemente contemplar el espacio que utilizan las puras bolsas, que va a ser como si nosotros aquí tuviéramos el lomo del surco. Entonces aquí hagan de cuenta que lo que hacemos nosotros es esto. ¿Sale? Entonces aquí un surco contaría como si yo empiezo aquí y termino en la misma parte del surco. De esta forma, entonces 50 más 90 nosotros tenemos un total de 1.4 metros. ¿Sale? ¿Qué quiere decir eso? Que a lo mejor tenemos surcos que medirían 1.4 metros. ¿Sale? ¿Sí me van siguiendo? Ok. Estos 1.4 metros entonces van a estar distribuidos en el ancho de nuestro invernadero. Entonces aquí voy a trabajar con los 20 metros totales. ¿Sale? No voy a dejar pasillos en los laterales, nunca se dejan pasillos en los laterales, salvo cuando tengamos algún problema en este lugar. Por ejemplo, en la escuela aquí tenemos unos árboles y a veces dejamos un poco más de espacio porque los árboles dan sombra, pero no es algo ideal ni que pase muy seguido. Entonces aquí no se dejan espacio. ¿Qué es lo que voy a hacer? Tenemos nosotros 20 metros, perdón, y tenemos surcos de 1.4, entonces voy a dividir 20 entre 1.4 metros. ¿Cuánto me da? Eh, 14.28, profe. 14.28. Gracias, Fernando. 14.28 surcos. ¿Vale? Estos surcos que yo estoy mencionando es como si tuviera esto que está aquí, o sea, dos macetas y el espacio del invernadero, el pasillo. ¿Vale? Entonces vamos a tener 14.28 veces esto. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener 14 hileras. ¿Vale? Siempre se redondea para abajo, acuérdense, porque si yo le pongo 15, la línea número 15 no me va a caber en ningún lado del invernadero. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer con este punto 28 restante? Que cuando estoy trabajando a suelo, como los cálculos que habíamos hecho, no me interesa porque es terreno libre. Aquí sí los voy a ocupar. Entonces, voy a considerar que, hagan de cuenta que si tengo yo aquí un software, tengo otras dos bolsas y me sobra este espacio, aquí sí tengo que ver cuánto espacio me sobra para ver qué tanto me despego yo del invernadero. ¿Vale? Entonces vamos a tomar en cuenta que este punto 28 surcos es lo que me sobra a mí en el invernadero. El detalle es que el punto 28 va a ser en ambos lados del invernadero. Entonces vamos a hacer un pequeño cálculo más de los que habíamos hecho anteriormente. Y vamos a considerar que tenemos libre punto 28 de surco. ¿Cuánto es punto 28 de surco? Un surco mide 1.4 metros. Entonces este lo vamos a multiplicar por 0.28. ¿Vale? Este 1.4 es este 0.28 es lo que me sobra. Entonces, ¿cuánto en realidad me sobra de distancia en el invernadero? 0.39.
0.39, gracias. 0.39 metros. ¿Vale? Este lo voy a dividir entre 2. ¿Para qué? Para que la mitad la ponga en este lado y la otra mitad la ponga en este lado. Entonces, ¿cuánto es la mitad de 39? 0.17. 0.19. 0.19 metros. ¿Sale? Esto es lo que yo voy a dejar de cada lado del invernadero. Si se fijan, 20 centímetros es muy poquito. Entonces yo voy a hacer otro ajuste en el cual este es el más complicado de entender porque así en el cuaderno o en los textos es más difícil de entender o de visualizar. Pero tenemos que entender que la distancia que mide de aquí a donde está la planta es 1.4. La distancia que yo tuviera de aquí a donde está esta mitad de la planta, ¿cuál sería? Sería lo mismo, ¿no, profe? Sería lo mismo, exactamente, tenemos 1.4. Entonces, la distancia que tenemos a la mitad del surco y la que tenemos a la mitad del surco, ¿cuál sería? Del pasillo, perdón. Sería la misma. Sería exactamente la misma, ¿sale? ¿Y todos estamos de acuerdo que sería la misma? Sí, profe. 1.4 metros. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces la primer hilera que nosotros tenemos aquí la voy a sembrar a estos 19 centímetros más la mitad de este surco, la mitad de este pasillo, perdón. ¿Cuánto es la mitad de 90? 45 centímetros. ¿Vale? Entonces, si yo tengo nuestro invernadero, aquí nosotros lo tenemos, yo voy a gastarme estos 19 centímetros. Entonces voy a ponerlos aquí. 0.19. Después voy a gastarme 45 centímetros. Voy a poner aquí. ¿Sale? Y aquí yo voy a empezar a poner mis primeras bolsas. ¿No? Aquí tengo mis bolsas, tengo pasillo, tengo otras bolsas, tengo pasillo y así me voy a ir, ¿no? Y del otro lado va a ser exactamente lo mismo. Entonces tengo 19.19, tengo 0.45 y otra vez ya tengo bolsas. ¿Vale? Entonces, ¿a qué distancia de la ventana voy a sembrar mi primera hilera? ¿A qué distancia? 0.64. 0.64. ¿Sale? Si yo acomodo de esta forma, aseguro que las plantas están completamente centradas, que la distancia que tengo entre este y este es la misma que tengo acá y que no está mi cultivo yéndose hacia un lado. ¿Qué pasa si yo no hago este cálculo? En realidad nosotros tenemos los 19 centímetros de principio, aquí empezaríamos con las primeras macetas, tenemos pasillo, tenemos macetas, pasillo, macetas y así nos vamos, y acá voy a acabar con macetas, voy a acabar con pasillo y aquí voy a tener los otros 19 centímetros. Entonces de este lado voy a tener un inicial de 19 centímetros más los 90 que mide el pasillo. Aquí tendría una distancia de la pared de 1.19 centímetros, perdón, metros, y acá tendría 0.19 metros. Entonces mi cultivo queda completamente descentralizado, desubicado. Por eso es que los cálculos que vamos a hacer adicionales a los que ya habíamos hecho son estos que están aquí. ¿Sí se entendió esto que acabo de hacer? Profe. ¿Vale? De esta forma yo tengo ya lo que son mis líneas de cultivo bien distribuidas a lo largo de todo el invernadero, ¿no? Traigan tanto de esta pared como de esta pared. Esto es lo que tendríamos aquí nosotros y acá. ¿Sí se entiende? ¿Alguien quiere que me regrese, que lo vuelva a hacer o que repita algo? ¿No? ¿Podemos hacer otro ejercicio, por favor? Ok, vamos a cambiarle las medidas al invernadero. Si quieren,
acá tiene otra. Espere, profe, no le cambie. Entonces aquí tenemos esta condición y ahorita ya sé cómo le podemos variar para cambiarle un poco el parámetro, ¿no? Todavía no llegamos en la teoría a esta parte del establecimiento del cultivo relacionado con bolsas o con materiales aparte. Si se fijan, ahorita las densidades de población que hemos calculado las hemos calculado nada más con distancia entre surcos y distancia entre plantas, y aquí entran a juego otras condiciones, ¿no? Entra tanto el tamaño de la bolsa como la separación que existe entre las plantas, los pasillos. Entonces tenemos diferentes características que todavía especifican un poco más el cálculo. ¿Sale? Este tamaño de bolsa va a depender del cultivo que nosotros tengamos, y como ahorita lo mencionábamos en la práctica, dependiendo de la zona de la raíz del cultivo, va a ser qué tan grande o qué tan pequeño sea esta maceta. En invernaderos nosotros tenemos un sistema de riego enfocado a la raíz, entonces normalmente trabajamos con lo que son estas 4 plantas. Aquí tenemos un emisor y cada uno de ellos nos da el riego para estas 4 plantas, ¿no? Así es como normalmente se tiene, así es como aparece aquí en las imágenes, nada más que aquí, si ustedes se fijan, cada línea de riego o cada línea hilera de cultivo tiene su propia línea de riego. Entonces no tenemos un gotero, sino más bien una cintilla de riego con las distancias ya preestablecidas, ¿vale? Entonces, todo esto lo tenemos que considerar nosotros para calcular la cantidad de bolsas o la distancia entre hileras o la distancia entre plantas, ¿vale? Hoy en día en invernadero tenemos varios sistemas. Uno es este que les comento, que por lo menos es el que tenemos nosotros en el IDIA, en donde tenemos un gotero. Ese gotero reparte el agua en 4 puntos. La podemos repartir nada más en 2, o una variación que tienen los sistemas hoy en día y que no era común y se puso de moda, es que en lugar de tener 2 hileras, tenemos una sola maceta más grande, pero en esta maceta sembramos 2 plantas. Entonces una planta allá sería el cochino. Entonces ya tenemos una planta hacia un lado y la otra planta hacia otro lado. Y al final de cuentas, si ustedes lo visualizan en un invernadero, tenemos una maceta que va a tener 2 guías, y antes teníamos 2 macetas y al final de cuentas cada una era una guía. ¿Vale? Entonces todo esto tiene que ver con la cantidad de plantas que vamos a necesitar y son variaciones que se colocan en el sistema. Entonces aquí lo importante es que aprendamos o entendamos cómo se calcula la densidad de población, ya sea que tengamos esto o lo que habíamos visto anteriormente. ¿Sale? ¿Ya puedo borrar? Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces vamos a utilizar muchas de las cosas que están aquí. Nada más voy a borrar. ¿Qué comes, mi amorcito? Bien, aquí lo tenemos. Entonces, vamos a cambiar las medidas al invernadero. Sí, mi amor. Y bien, ahora vamos a tener unas medidas un poco más raras, ¿no? Vamos a tener 75 metros cuadrados, perdón, acá 75 metros por 28. ¿Sale? Para que ya no salga tan rectangular. Entonces tenemos 75 metros por 28 y eso me da un total de ¿cuántos metros cuadrados? $2,100 metros cuadrados. Gracias. 2100 metros cuadrados. ¿Sale? Vamos a respetar este metro de atrás y estos 2 metros de adelante, ¿no? Para no cambiarle tampoco tanto al calibre. ¿Vale? Y ahora tenemos entonces
poquito menos de superficie. Serían los mismos 75 que tiene de largo, pero igual quitamos uno atrás, quitamos dos adelante. Entonces, en realidad, el largo de los surcos quedaría de 73 metros. ¿Ok? Y ahora vamos a trabajar con una especie en la cual les digo que en vez de sembrar en dos bolsas, ahora vamos a sembrar en una sola bolsa. Entonces, a ver, déjenme quitar esto. Entonces, Sí, un poco. ¿sale? Ahora nuestro cultivo va a ser uno en el que tenemos nosotros una maceta más grande, tenemos nosotros un pasillo y tenemos otra maceta. ¿Sale? Entonces, esto pensando en que a lo mejor les digo que tiene dos plantas, ¿no? Cada una. Entonces, aquí tiene dos palos. ¿Ok? Entonces tenemos una maceta, a lo mejor el diámetro de esta maceta es de 30 centímetros, ya es más grande que la anterior. Si bien dos sumaban 50 centímetros con todo y la distancia entre macetas, aquí estamos colocando una y mide 30 centímetros. Y los pasillos de aquí vamos a manejarlos a 1. Bueno, para no sumarlos a 90 centímetros. ¿Vale? Ok, entonces tenemos una bolsa de 30 centímetros de diámetro y tenemos un pasillo de 90 centímetros. Normalmente cuando tenemos nosotros una bolsa, como si ustedes se fijan, la planta sale y crece hacia el pasillo, es muy viable o es muy recomendable que nosotros tengamos pasillos más amplios. ¿Por qué? Porque si se fijan, la planta va a crecer hacia acá, esta planta va a crecer hacia acá y al final de cuentas aquí tendríamos que tener el espacio para poder caminar, para poder transitar. Entonces a veces nos quedan 30 centímetros, 40 centímetros y pues no es lo deseable, ¿no? Pero bueno, para no quitarle las medidas, si ya se las pusimos, vamos a dejarlas como están. Luego el chiste nada más son los cálculos. Entonces, de aquí, si ustedes se fijan, tenemos la distancia de aquí a aquí, que va a ser la del cultivo, más la distancia de aquí a aquí, que va a ser cultivo más pasillo. ¿Sale? Entonces tenemos 30 centímetros aquí y tenemos 90 centímetros acá. Y esto nos dejaría con que un surco, por así decirlo, mediría 1.20 centímetros. ¿Sale? Acá volvemos a tener planta y volvemos a tener pasillo. Y así hasta. Entonces ahora nuestro surco, nuestra planta con su pasillo mide 1.20 centímetros. ¿Vale? Y ahora entonces tenemos un ancho de 28 metros. Ahora vámonos con esos 28 metros entre 1.20 centímetros. ¿Sale? Este 28 es este largo que tenemos acá y este 1.20 es este pasillo que tenemos más la planta. Entonces, ¿cuántos surcos tenemos? $23.3. Gracias, 23.3 surcos. ¿Ok? Esos son los surcos que podríamos acomodar aquí a lo ancho. Nos sobran estos .3 surcos que les digo, cuando hacemos cálculos de campo no es necesario considerarlos porque no hay que centrar el cultivo, no hay que acomodarlo ni nada, ¿no? Simplemente colocamos sobre los surcos o en la parte del valle o en el lomo. Entonces tenemos 23.3 surcos. Vamos a ver cuánto equivalencia tienen esos .3 surcos. De esa forma tendríamos que un surco mide 1.20 metros. 1.20 metros. 1.20 metros. Entonces
¿cuánto equivale 0.3 surcos? ¿Cuánto es 0.3 por 1.20? Oh, la calculadora. 0.36. 0.36. ¿Vale? Este es lo que nos sobra en el terreno. Entonces, habíamos dicho que vamos a dividir la mitad del invernadero hacia un lado y la mitad hacia el otro lado. Entonces, tenemos nosotros todavía entre 2 y ya tenemos, ¿cuánto equivale? 0.18. ¿Sale? Bueno, esto es lo que a nosotros nos va a sobrar de terreno para cada lado. Entonces, aquí no quise borrar este que tenemos abajo. No quise borrar este que teníamos abajo porque aplica exactamente lo mismo, ¿no? A ver, vamos a quitar este. Voy a quitar este de acá abajo. Sí, 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 sí. Sí tuvimos oportunidad de ir a ver los terrenos, pero bueno, como también ahorita tenemos pues otros planes en mente, entonces estoy esperando a que mi situación Bien, económica se mejore aquí un lo poquito tenemos. y ya poder hacer algún movimiento con ustedes. Seguimos interesados en Y entonces esos 0.18 yo los voy a colocar de cada lado. 0.18, 0.18, ¿sale? Y después lo que hemos dicho es colocar la mitad del surco de un lado y la mitad del surco del otro. Entonces, entendiendo que de aquí a aquí medimos un metro con 20 centímetros, pero también de aquí sí, pues era el que a más nos aquí interesaba. tenemos 1.20 centímetros. ¿Cómo podemos corroborarlos? Ok. Tenemos la mitad del pasillo, son 45 centímetros. Tenemos la maceta, son 30 centímetros. Y tenemos la mitad del otro pasillo, son 45 centímetros. Entonces, otra vez, 45 más 45 son 90, más 30 son 120. Entonces, seguimos manteniendo la distancia de surcos igual, ¿sale? Nada más que ahora ya centramos al cultivo. Está excelente. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a tener los 0.18 centímetros que nos sobraron, 0.18 metros, perdón. Sí, después vamos a tener 0.45 metros, sí, que es esta parte del pasillo. Y ahora sí vamos a tener nosotros nuestra planta. Después vamos a tener nuestro pasillo de 90, nuestra planta, nuestro pasillo de 90 y así. Y aquí otra vez tenemos los 0.45 metros, los 0.18 y nos queda completamente centrado el cultivo. Bueno, a mí me quedó un poquito chueco porque hice mal las rayas, pero bueno, se supone que debe quedar exactamente igual. De tal forma que la primera hilera nosotros la tendríamos que colocar a 0.18 más 0.45. ¿Eso cuánto me da? 0.63. ¿Sale? Entonces la primera bolsita que nosotros peguemos a una de las paredes va a estar a 0.63 metros y aquí empezamos. Entonces aquí tenemos la primera maceta, nos vamos para acá y así nos vamos hasta que coloquemos esa parte. De tal forma que nos van a quedar a final de cuentas 23 macetas, 23 hileras, 2, 3, 4, 23 y el espacio que quede libre ya va a quedar correctamente distribuido. ¿Sale? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Ok. Ahora, si ustedes se fijan, ya tenemos los datos con los que trabajamos ayer. Tenemos distancias de surco. Le pongo DDs, no van a confundir con después de la siembra, ¿eh? Es distancia del surco es de 73 metros. Muchas gracias. ¿No? Esto. ¿Profe, no serían 72? Ok, excelente. Sí, ¿Por qué 72? No hemos querido hacer Porque eran 75 menos 3. Ah, sí, mira. Sí. Ok. Si es que el maestro ya no sabe restar. Pero efectivamente serían 72. ¿Puedes recordar tu apellido, Diana? Romero. Sí, quitamos 1, quitamos 2,
Son 3 los que estamos quitando, 75 menos 3 serían 72. Hasta luego. Muy bien, gracias. La longitud, entonces, lo pongo completo para no generar problemas. La longitud del surco El 10 y el 20%. Que porque es todavía no de está 72 licitado el terreno, metros. y que les dijeron que hasta el próximo año, Y como tenemos se nosotros van a en dar total título de propiedad 23 a los que están vendiendo el surcos terreno. completos. Entonces, una vez teniendo eso, van a ¿Sale? subir el precio. Estos lo sacamos de Ahorita, aquí. como vimos que todavía Y este no punto 3 tiene ya no lo redondeamos, sino más bien lo toda entrega para distribuimos. venderlo, ¿Ok? está hablando más Y ahora sí, si ustedes se fijan, tenemos los datos con los que empezamos ayer. La cantidad de surcos y la cantidad y la longitud de los surcos. ¿Sale? Lo único que nos faltaría aquí, que también ya lo tenemos nosotros, es la distancia entre plantas. No, estoy en Esta sí el la voy a dejar así. normal. Distancia entre plantas. Aquí nosotros tenemos Pero una bolsa de en la 30 computadora centímetros. sí se Aquí nota. nosotros luego vamos a tener la otra bolsa de 30 Sí lo puedo centímetros y desconectar. así nos vamos, ¿no? De tal forma que Prendo si de aquí mis datos para que... aquí mide 30 centímetros, Ajá, nada más también para... de aquí, aquí debe de medir los 30 centímetros. ¿Vale? Entonces la distancia entre plantas sigue siendo Yo creo que ya está la foto. la siguiente diapositiva y vamos a colocarlos acá. Entonces tenemos 73 surcos ¿Ya? de 72 centímetros, 72 metros de largo. Calenté esta y un poquito de chile. Y tenemos una distancia entre plantas de 30 Una y centímetros. y ahorita eso. Ok, entonces aquí ya Un poco que nos de sirva como chile. repaso de lo que ya hayamos hecho. Si ustedes se fijan en este ejemplo que estamos trabajando ahorita, nada más tenemos una hilera por cada línea. Entonces vamos a sacarlo con esa dimensión, ¿no? Con esa densidad. Ay, qué bonito, De tal bebé forma negro. que tenemos 72 metros de Dormidito, largo, mi bebé negro. 72 metros, y cada planta necesita 30 centímetros, ¿no? 0.3 metros. Entonces vamos a combinas dividir con tu 72 metros entre 0.3 metros. ¿Y aquí cuánto nos sale? 240. Hoy traes el outfit de tu 240 perro. cerrados. Sí. Ok, entonces aquí nos salió perfectamente el cálculo. Tenemos 240, vamos a ponerle macetas por surco. ¿Sale? O por línea, o como ustedes lo quieran identificar. Entonces, simplemente surco me refiero a cada una de las hileras, ¿no? Pero bueno, tenemos entonces 240 macetas por surco. Y después decimos que tenemos 73 surcos. Entonces, esto lo tengo que multiplicar por 73. Y así me sale la cantidad de macetas que caben en el invernadero. ¿Cuántas son? De hecho son 23 surcos. Qué bueno que se dan cuenta de esos detalles porque luego cuando repasan es más complicado. Entonces, sí es cierto, son 23 surcos. ¿Por qué son 23? Porque acá los teníamos. Entonces, ¿cuántas plantas tenemos en ese invernadero? 5540. 20, perdón. 5520. 520 macetas Tiene voz de locutor. Sí. en el invernadero de 75 por 28 metros. ¿Sale? Esta es la cantidad de macetas que yo voy a tener. Si recuerdan, habíamos dicho que cuando tenemos una maceta, por lo menos en este sistema que estamos proponiendo, teníamos 2 plantas. Entonces necesitamos 2 plántulas por maceta. Don Sammy. ¿Vale? Entonces, a pesar de no ser 2 hileras, sí tenemos el doble de plantas que de macetas. Entonces, este dato todavía lo multiplico por 2 y ahora sí ya me dice cuántas plantas tengo. ¿Vale? ¿Cuántas son? 11.040. 11.040 plantas. ¿Vale?
¿Se entiende cómo llegamos hasta aquí? Si se fijan, esto ya fue lo que vimos nosotros en la clase del lunes. ¿Cuánto crece como un taxi de aquí? ¿Sale? Y ahorita incluso fue hasta más rápido porque ya sabíamos de dónde salían los surcos, ya sabíamos de dónde salía lo demás. Y llegamos a este dato de 11.040 plantas. Esta es la cantidad de plantas que voy a establecer en mi invernadero. Entonces lo que les decía ahorita es que normalmente se produce de un 10 a un 15% más, que son las plantas que se pueden morir en el establecimiento. Ojo con lo que digo, no son las plantas que voy a sembrar más, sino más bien es la cantidad de plantas que voy a establecer en el invernadero. Ni el Entonces, bulito. para que queden vivas y establecidas y creciendo 11.040 plantas, yo voy a poner del 10 al 15% más. ¿De qué va a depender que sea 10 o que sea No, 15? pues por lo menos medio Prácticamente tanque, ¿no? Vamos, con 600, a ver lo que. Con 600 llenas un tanque que no. Sí, 10% más. Si son baratas, pues inclusive hasta más del 15%. ¿Sale? Entonces, si ustedes se fijan, aquí hicimos lo que ya habíamos dicho. Partimos del hecho de que vamos a establecer 11.040 plántulas. No sabemos de qué porque nunca dijimos. Pero vamos a nosotros necesitar más plántula de la que necesitamos. ¿Qué quiere decir esto? Para tener una densidad de población, ya ni sé qué estoy escribiendo, de población de 11.040 plantas, yo necesito tener ¿Y le para dijiste el entonces trasplante desde acá atrás para que fuera a comer? Sí. Está chido, ¿sí? un No, y está 10% más, ¿sale? Entonces necesito 1.104 plantas más, es el 10%. Entonces, si yo la sumo, en realidad necesitaría 12.144, ¿no? ¿Sí se entiende lo que estoy haciendo? Sí, profe. Sí, profe. Ok, entonces yo voy a establecer este invernadero sabiendo que necesito quedarme con 11.040 plantas. Yo voy a pedir 12.144, considerando que este 10% puede ser que se muera en el transporte, que trasplantemos mal. Total, este 10% es mi ajuste, mi comodín, lo que yo necesito de extra para poder asegurar esta densidad. Entonces la cantidad de plantas que necesito pedir en realidad no es esta, sino más bien 12.144 plantas. ¿Sale? Si nos vamos para atrás, aquí yo a lo mejor hablé a una maquiladora y les pedí esta cantidad de plantas. Si me regreso yo para atrás, el que necesita esta cantidad de plantas tiene que considerar el porcentaje de germinación para poder dármelas. Y ahora sí, esa otra persona que les digo, a lo mejor ya no somos nosotros mismos, tendrá que decir que si necesitas tener 12.144 plantas y mi semilla tiene un 85% de germinación, quiere decir que de 100 semillas yo puedo tener 85 plantas. ¿Sale? Entonces necesito saber cuántas semillas tengo que sembrar para poderte dar a ti, que tú necesitas tus plantas, 12.144 plantas. ¿Sale? Entonces, ¿cuántas semillas tendrá que establecer esta persona para poder garantizarme las 12.144 plantas? Una regla de 3. 12.144 por 100 entre 85, y esa es la cantidad de semillas que necesitaríamos. ¿Cuánto es? 12.140. 14.287.05. Aquí vamos a redondear para arriba porque una planta muerta es una planta. 14.287. ¿Sale? Entonces, esta sería la cantidad de semillas Pero ni es redondeo, profe. que se Es necesitaría. solo 0.5.
¿A qué vamos con esto, muchachos? Que si ustedes se fijan, para tener yo una densidad de población ya de plantas vivas, estables y bien puestas en su lugar, necesito Uy, tener qué 11.040 hermosa plantas en este princesa invernadero. eres. Para yo poder garantizar que se queden estas, necesito yo pedir 12.144 plantas. Y para poder garantizar que me entreguen esta cantidad de plantas por el porcentaje de Estaría germinación, padre con yo en el realidad buen clima necesito que va a haber, que vaya a 14.288 cambiar. semillas. Entonces, si ustedes lo relacionan Se ven los directamente, popotitos y para tener que se una eche, densidad de 11.040 plantas, necesito ¿no? 14.288 semillas. ¿No? Si se me germinan más o mato muy poquitas al momento del trasplante, mucho mejor. Pero aquí el punto es garantizar que las plantas mínimas que necesito son estas, entonces no puedo yo tener un error y pedir 11.040 semillas, Y el porque de viernes, estas muy pocas van a germinar y de estas ¿tú crees muy poder pocas van salir a a vivir las en el 12? trasplante. Yo sí, siempre. ¿Sí se entiende? No, pero no tienes trabajo así como que, No, ya no. ¿no? Ahorita quiero Sí, cobrar. profe, sí se entiende. Sí, profe. Ya les faltan 4 pesos. Ok. ¿Algo más, muchachos? Para ir a Algo que Puerto, quede ¿no? pendiente, que no se entendió, que se repita. Pues sí, que se esperen un ratito, ¿no? A las 12 es buen tiempo, ¿no? Profe, el 15%, Sí, el pues 10 y el podemos pasar a 15% comer era ahí el con porcentaje de el plantas chef. vivas, ¿o O si, cómo había dicho si que era? llegamos Este antes le de las llamamos 3 o nos vemos porcentaje con Chris. de sobrevivencia. Ajá, yo creo que entre semana han de cerrar más tarde. Ajá, ¿no? Podemos probar el otro. ¿Sale? El de enfrente. O sea, el ¿El de las 10% de chelas? estas plantas no va Bueno, a yo creo que aguantar a el su mamá le trasplante gustaría o se más nos el va a morir otro, en el a camino. donde O fuimos. total, son plantas que no van a quedar establecidas. ¿Sale? Sí, profe, entonces, por ejemplo, para un invernadero ya comercial, ese 10% siempre va a ser como el estándar para ese colchón, pues. Y para garantizar que tengamos las plantas que queremos. Porque iba a verla. Ok, profe. ¿Sí? Si tenemos, por ejemplo, algunos casos en donde ya vimos que la semilla, por ejemplo, de tomate que veíamos en teoría es sumamente cara, nos podemos arriesgar incluso un 5% o incluso pedir las plantas que sean, pero ahí vamos a tener que ser un poco más eficientes al momento del trasplante. Entonces, a lo mejor contratar ya mano de obra calificada y minimizar las pérdidas para que no afecte la cantidad de plantas establecidas. Pero también pues tienen que ver que pues, aquel que produce este tipo de Creo que cultivos Natasha y yo nos también tiene dormimos poder adquisitivo y no es parecido. que esté contando los centavos para el establecimiento, sino más bien garantizar la cantidad de plantas, ¿no? Sí, profe. ¿Sale? Tú duermes como ¿Dudas los José demás, acá. muchachos? ¿Comentarios? Profe, No, yo tengo profe, otra todo duda. bien. ¿Todo bien? Ok, miren. Yo tengo una duda, profe. Sí. ¿Cuál? ¿Cuál? Gracias. En el primer problema, la primera hilera era, Oh, pobrecito, plantas se asentaban bebé. luego en el espacio que comprende la sumatoria de lo que sobraba, que era el punto 19, más la mitad del surco, que era punto 45. Lo que sí no alcancé a escuchar bien era si la segunda hilera se planta primero tomando en cuenta el espacio que sobra, que es el punto 19, después se colocan las macetas del punto 5 y ya después de ahí se siguen la medida normal de los surcos y al final te sobraría el surco más el espacio que sobra en la segunda hilera y así No, siguen ese patrón. no. Aquí nada más el cálculo que sacamos de los surcos en los lados simplemente es en el punto de la primera hilera. Después de esta primera hilera, cada planta va a quedar separada por el pasillo que nosotros estamos poniendo. Entonces aquí ya no le vamos a sumar 18 centímetros ni 45, aquí van a ser los 90 que medí el pasillo. No escribe, 90. Entonces después de cada hilera, ya sean una o dos plantas o dos bolsas, como lo estamos viendo en los dos ejercicios, van a quedar los pasillos exactamente de lo mismo. Entonces va a haber 90 centímetros en cada uno y al final, en automático, va a quedar los 45 centímetros de la mitad del surco y los 18 otros centímetros. Entonces el ajuste que nosotros hacemos en este lado, indirectamente está corrigiendo el otro
invernadero, cada hilera o cada 2 macetas van a estar separadas exactamente por lo que nosotros decidimos que fuera el pasillo. Nos puso una buena imagen para entenderlo. Entonces, entre cada bolsa va a haber 90 centímetros de distancia. Y tiene los surcos. ¿Sí queda claro? Ok, gracias. Sí, ya entendí bien la segunda hilera. Okay. Si se les complica ahorita entenderlo, ustedes hagan los 23 surcos en un esquema y van a ver cómo es exactamente la misma distancia. Háganlo con la regla para que vean. Son 18 centímetros de esta plantita. Luego son 45 centímetros del primer surco. 18, 45. Y aquí sumen ustedes. Tenemos 30 de la bolsa. Tenemos 90 del pasillo. Otros 30 de la bolsa. Otros 90 del pasillo. Y así háganlo las 23 veces a escala si ustedes quieren. Y al final de cuentas lo que van a tener es que la última bolsa va a estar separada 45 centímetros más 18 centímetros. Y aquí va a estar la pared del invernadero. ¿Vale? Entonces, de esta forma, la única distancia que estamos nosotros moviendo es la de los extremos que tenemos aquí. Y por el ajuste que nosotros dividimos entre 2, queda exactamente la misma distancia en cada una de las paredes del invernadero. ¿Sí, muchachos? Sí, profe. Ok. Bien, muchachos, si ustedes se fijan, ahorita trabajamos con 2 ejercicios, simplemente movimos las medidas, movimos las dimensiones, y esto es cuestión de práctica. Para mi punto de vista, como ingeniero agrícola, esto es algo que debemos denominar, independientemente de que sean hortalizas, sean frutales, sean granos, o lo que ustedes gusten y manden. A final de cuentas, la densidad de población, la densidad de siembra, la cantidad de semilla que necesitamos, si nos vamos a dedicar a esto, pues tenemos que dominarla, ¿no? Entonces, a manera de práctica, ustedes pueden cambiar estas medidas, cambien el cultivo. Ahora no queremos bolsas, queremos surcos. Ahora no queremos surcos, queremos camas. Entonces, todo esto va a facilitar que ustedes entiendan los cálculos, porque les digo, ahorita hicimos todo esto con relación a este ejercicio, pero en el examen simplemente nos dicen: tengo un invernadero de estas dimensiones, voy a establecer jitomate, ustedes díganme cuántas plantas y en qué sistema, o si van a hacer en bolsas, o ustedes propongan todo. ¿Vale? Entonces, con estos cálculos ya tendrían la capacidad para poder decir cuántas plantas caben en mi invernadero, si es a cielo abierto, qué tipo de crecimiento tiene, a qué distancia la podemos sembrar. Y ahorita lo que aprendimos también fue a hacer este cálculo, ¿no?, de la cantidad de semilla que necesitamos. Entonces, también necesitamos esta cantidad de semillas. Y lo que vamos a ver en la siguiente clase es qué cantidad de sustratos y de materiales vamos a necesitar para producir esta cantidad de plantas, ¿no? Necesitamos N charolas, necesitamos N litros de tal sustrato, de tal otro sustrato, de tal forma que como que el primer bloque de la asignatura de hortalizas esté enfocado hacia densidad de siembra, densidad de población y materiales necesarios. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Sí. Muy bien. Entonces, con esto concluimos la clase del día de hoy, muchachos. Les digo, todavía nos falta ver esa parte del material en cuanto a sustratos. El material en cuanto a sustratos y algunos contenedores que pudiéramos tener, ¿no? Pero sí les digo, es cosa básica, por lo menos en la parte agronómica, el determinar estas cantidades de plantas, densidades de plantas y densidades de siembra. ¿Sale? Entonces nos vemos el próximo lunes, muchachos. Okay, Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profesor. Gracias, profe. Ya le envié la